Ya comienza Política Global por FM La Tribu. A la par que el genocidio en la Franja de Gaza continúa de manera incesante, y además ahora Israel también está apuntando sus cañones contra el Líbano, la violencia sionista no deja de escalar a niveles cada vez más repugnantes. Aunque desde el inicio de esta masacre en octubre pasado, las tropelías que estaban cometiendo los miembros del ejército israelí, cada día que transcurre son todas aborrecibles, la semana pasada puntualmente hubo 3 episodios concretos que deberían indignar y llenar de rabia a cualquier persona que conserve un mínimo de integridad y humanidad en su ser. El primero fue la afirmación de un comité de la ONU de que Israel ha matado hasta ahora en Gaza a más niños que adultos, es decir, más niños que hombres y mujeres adultas han sido víctimas de este genocidio hasta el momento. Según este informe, que reiteramos, es de expertos de las Naciones Unidas, no es que es de un partido de izquierda o de una organización palestina, sino que es la propia ONU la que emite este comunicado. Desde el 7 de octubre, en la Franja de Gaza han muerto más de 16.756 niños. 21.000 están dados por desaparecidos, 20.000 han perdido a uno o a ambos progenitores, 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias y al menos 1 millón han sido desplazados forzosamente. Con estos crudos números, está claro que las principales víctimas de la brutalidad sionista son los niños y las niñas. Lo dice la propia ONU. El segundo hecho fue la difusión de un video que muestra a soldados israelíes arrojando de un techo a 3 palestinos. Esto sucedió en la ciudad de Kabatia, en Cisjordania, aunque no están claras las circunstancias y si las víctimas que son arrojadas están muertas o moribundas. Estas escalofriantes imágenes casi no tuvieron repercusión en los medios occidentales, que son los mismos que nunca dejan de destacar o simplemente inventar cualquier crimen del que se acusa a los palestinos, como por ahí algunos recordarán aquellos inexistentes bebés decapitados del 7 de octubre pasado, cuando fue el ataque masivo de Hamás, que desató este posterior genocidio, en la cual por supuesto también hubo atrocidades, que aquí las condenamos, pero se dio a conocer supuestos bebés decapitados, algo que nunca existió, que fue un invento de la prensa occidental. Estoy seguro de que prácticamente ninguno de ustedes ni vio ni escuchó nada sobre este video, que ha sido filmado desde 3 ángulos diferentes por distintos testigos. Por cierto, un periodista de la principal agencia de prensa estadounidense, la Associated Press, AP, fue testigo directo de cómo los militares sionistas tiraban por el tejado con un desprecio total a estos palestinos. Así todo, la misma AP trató esta atrocidad como algo sin importancia, que en todo caso puede formar parte de un exceso de los soldados israelíes, algo sin mayor importancia. Imagínense por un instante qué distinto hubiese sido toda la cobertura mediática, periodística, si quienes hubieran sido captados por video tirando israelíes hubiesen sido milicianos de Hamás. El tercer hecho fue el inédito suceso que realmente sorprendió al mundo de la explosión simultánea en Líbano principalmente y en menor medida en Siria de miles de dispositivos de comunicación que aquí se conocen como beepers o pagers, que son unos artefactos ya prácticamente caídos en desuso, una especie de mensajeros buscapersonas que en una época aquí en Argentina se usaban, eran de la compañía Nextel, algunos lo tenían en ese momento. El episodio dejó un saldo de 37 muertos hasta ahora, se computan unos 40 fallecidos, entre ellos hay 2 niños, miles de heridos, y sucedió en 2 días consecutivos. Primero, el martes, alrededor de las 15:30 aproximadamente, allí en Líbano, comenzaron a sonar las alarmas en esos beepers que fueron intrusados, y segundos después detonaron casi simultáneamente. Fueron unos
3.000 heridos aproximadamente, unos 5.000 Vipers que estallaron, se calcula, miles de Vipers o pagers, supuestamente que en su mayoría pertenecían a miembros de la organización Hezbollah, a quienes estaba destinado supuestamente este atentado, pero desde luego también hubo entre ellos inocentes, repetimos que al menos 2 eran niños, muchísimos heridos son de extrema gravedad, recibieron muchas amputaciones, tuvieron lesiones muy gravosas que no cabe ni siquiera mencionar aquí, pero que realmente producen escozor. A esto le siguió un segundo ataque al día siguiente, inmediatamente el miércoles, donde detonaron principalmente walkie-talkies, pero también hubo otros artefactos como paneles solares. Ambos ataques fueron ejecutados con un nivel inusitado de precisión, impactaron profundamente en la estructura de mando de la organización Hezbollah, que había recurrido justamente a estos dispositivos analógicos ya casi que en desuso, justamente para evitar el seguimiento de la inteligencia israelí. Bueno, tenían informes de que presuntamente podrían ser, obviamente, detectados sus mensajes a través de la inteligencia occidental. Aunque hasta el momento no ha habido una confirmación israelí oficial sobre la autoría de este hecho, es muy claro que esta atrocidad fue perpetrada por el sionismo, principalmente con la mano del Mossad. En un principio, dado lo inusitado de este atentado, los primeros informes periodísticos hablaban de una tecnología de avanzada, se suponía que habían hecho estallar los aparatos generando calor en las baterías con un software especial o programado, no sé qué, se comenzó a fabular sobre la tan mentada supuesta tecnología avanzada israelí. Bueno, resultó ser que no era nada de eso. Sí salió a la luz que sencillamente el Mossad había colocado explosivos en los Vipers y luego fueron estallados de manera simultánea a través de un software, lo que, bueno, desde luego no le quita impacto a toda esta logística detallada, tan precisa, pero no se trató de ninguna genialidad tecnológica, fue simplemente infiltración en las distintas cadenas de distribución de estos aparatos analógicos. Hezbollah había adquirido alrededor de 5.000 pagers que habían sido producidos inicialmente por la empresa taiwanesa Gold Apollo. Bueno, la investigación después reveló que estos dispositivos habían pasado por diversas manos antes de llegar a su destino final. Allí figura una empresa fantasma húngara que se llama Back Consulting, que fue intermediaria clave en esta operación, ocultando el verdadero origen de los artefactos. Según se reportó, los pagers no fueron diseñados para explotar de manera espontánea, sino que estaban programados para activarse bajo un comando específico, lo que implica, bueno, desde luego una planificación prolongada y detallada por parte de los servicios de inteligencia israelíes. Lo ocurrido con los walkie-talkies, en el caso de los walkie-talkies, al día siguiente tuvo un patrón similar. Esos aparatos aparentemente obsoletos pertenecían a modelos de la firma japonesa ICOM, que se habían discontinuado hace una década. Por lo tanto, su presencia en manos del Hezbollah y la posterior detonación revela una operación de inteligencia que fue capaz de infiltrarse no solo obviamente en las filas de la propia organización, sino también en las múltiples capas de la cadena de abastecimiento. El golpe no solo afectó a la capacidad del Hezbollah para coordinar sus acciones en el campo, sino también su confianza en las herramientas que utiliza y en los proveedores con los que trabaja. Este verdadero ataque terrorista y condenable del Estado israelí perpetrado contra la población libanesa se da en un contexto en el que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta una creciente oposición dentro de su propio país, con protestas en su contra, motivadas, bueno, por su negativa a negociar un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Ante este escenario, y con su posición política debilitada, parece haber optado por abrir un nuevo frente de conflicto en el Líbano. El propio ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, fue muy claro cuando afirmó que la guerra entró en una nueva fase, lo que sugiere que estas acciones en el Líbano podrían intensificarse en las próximas semanas, como ya se estuvo viendo en estos días. Bueno, esta última oleada de bombardeos israelíes allí en el Líbano han provocado hasta el momento unas 300 víctimas. Hoy se estaba mencionando el último reporte oficial por parte de las autoridades del Líbano, que había unos 274 muertos a consecuencia de estos bombardeos. Bueno, también llegó la respuesta de Hezbollah a ese ataque a los Vipers y a estos bombardeos, un lanzamiento masivo de varias bombas que sucedió en los últimos días,
que aparentemente no habrían provocado mayores daños, o al menos no se reportan víctimas. El gobierno israelí no informó respecto de eso. Pero bueno, según los analistas, este tipo de operaciones podrían desencadenar una escalada más amplia en el Oriente Medio, ya que Hezbollah cuenta con el apoyo de Irán, que es un actor clave, obviamente, en esa política regional. Pero bueno, sin embargo, hace rato que se espera esta gran respuesta iraní a las sucesivas provocaciones que le ha propinado Israel, que hasta ahora apenas han consistido en una lluvia anunciada de misiles luego de lo que fue el bombardeo al consulado de Irán en Siria. Hace ya varios meses que pasó eso, pero también hace varias semanas Israel asesinó también en Líbano al embajador iraní en ese país, y también Irán prometió una contundente respuesta que todavía la estamos esperando. Bueno, mientras tanto, el sionismo continúa ahí ejecutando impunemente su maquinaria de asesinato en masa, cuyas principales víctimas, como sostiene la misma ONU, son los niños. Al mismo tiempo, la disputa imperialista avanza vertiginosamente en su desquiciada carrera bélica. El orden vigente se está convirtiendo al mundo en un lugar cada vez más hostil y macabro. Bueno, y en Colombia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, ha perpetrado este sábado un nuevo atentado con una bomba contra efectivos del ejército de ese país, que el ejército colombiano. Esta vez no provocó víctimas, pero el ataque pone nuevamente en cuestión el proceso de paz que está llevando a cabo el gobierno con esta guerrilla. Para hablar sobre el tema ya tenemos en línea a Jessica Paola Vargas, que ella es migrantóloga y militante del Foro Internacional de Víctimas de Colombia y Vimeca. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Te estamos llamando de Radio La Tribu de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por... ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, te queríamos consultar respecto a este conflicto que hay en Colombia con las guerrillas que parece no tener fin. En 2016 se había firmado un acuerdo en el cual la mayor parte de las FARC depusieron las armas, pero quedaron otras agrupaciones como el ELN que continúan activas y bueno, siguen perpetrando atentados. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Qué opinás respecto de este tema? En primera instancia, para hablar de los procesos de paz, nosotros hemos tenido no solo el proceso de paz del 2016, que se encabezó con Juan Manuel Santos, en voz de las víctimas del conflicto armado, sino también otras negociaciones de paz, que incluso una de ellas dio como resultado nuestra Constitución Nacional, ¿no? Actualmente, la política del gobierno de Petro es, entre otras, las reformas estructurales que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cuestiones económicas y resultados sociales, pero también la paz total, que es una política de Estado implementada por el actual gobierno, que lo que propone es la finalización del conflicto mediante la implementación de fórmulas negociadas y acogimiento de la justicia. Dentro de esta dinámica de paz total se hizo como una cuestión muy jurídica que se aprobó en el año 2022, que es la Ley 2272, ¿no? Que es como la política del marco de la paz total. Dentro de eso que se propone, como que lo que les decía, es la búsqueda de instauración y continuación de mesas de negociaciones de paz para el desescalamiento, como la reducción del conflicto bélico y armado de Colombia, que sin más decirlo, lleva un poco más de 60 años, ¿no? También desde la visión de que las organizaciones puedan no solo tener unos procesos jurídicos, sino que algunos que son de tinta o de carácter político
puedan dejar las armas para transformar y ocupar un sistema dentro de la constitucionalidad, si se quiere, dentro de los procesos más políticos. También el acercamiento con agrupaciones criminales de alto impacto para lograr que se acojan a la justicia. El problema es que desde el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, hizo el ataque el 17 de septiembre y en efecto dejó muertos y heridos. Es por eso que se han roto desde esta instancia la mesa, al menos con el ELN, porque actualmente el gobierno tiene no solo diálogos con lo que serían llamados guerrillas, que uno puede llamar también como grupos organizados, sino también con las estructuras de crimen organizado de alto impacto, como son el Clan del Golfo, que se denomina para este caso Ejército Gaitanista. Cada una de esas organizaciones, porque actualmente como que se tipean en términos generales 4, que es el EMC, que es el Estado Mayor Central de las FARC, que llegó como el resultado después de las conversaciones de paz, esas disidencias, ¿no?, de las FARC. La segunda Marca Italia, que también es un resultado de las FARC, pero varía del EMC, y el Clan del Golfo, que son un grupo como paraestatal paramilitar, es decir, entra dentro de los crímenes que están asociados también a procesos del Estado, y por último el ELN. Entonces es como la gran tipificación de como estos grupos que no solo son, por decirlo así, grupos históricamente formados como guerrillas, sino que también están en conversaciones grupos paramilitares asociados también a procesos de corrupción estatal y grupos también que son crimen organizado, que tienen un montón de cuestiones, no solo obviamente narcotráfico que ha tenido Colombia históricamente, sino también tráfico de migrantes, que es ahorita lo que tenemos en el Darién. También desde Colombia en los últimos años llegan constantemente noticias macabras respecto al asesinato de líderes comunitarios, indígenas, principalmente en la zona del Cauca se da estos hechos delictivos. ¿Esto tiene que ver más con grupos de crimen organizado, con organizaciones pandilleras que tratan de tener un liderazgo territorial en el campo, o tiene que ver con este tema de las guerrillas? ¿Cómo está esa situación actualmente? En el Cauca, por ejemplo, lo que hay actualmente es más que todo lo que es el Estado Mayor Central de las FARC, ¿no? Lo que es en el Cauca, en Arauca, norte de Santander, Antioquia, que son igual territorios históricamente atacados por el conflicto armado y que no han tenido una presencia del Estado jamás, ¿no? Hay que tener en cuenta que la política de paz total de Gustavo Petro es una política que él ha venido abanderando como la primaria de su política de Estado, ¿sí? Pero con base en esos territorios. Ahora, la crítica que yo podría darle es que se está intentando hacer este diálogo, pero que también hay que darle como mayor importancia a algo que tenían los diálogos de negociación de La Habana, que era el enfoque de víctimas y personas que han estado bajo el yugo de la guerra históricamente, ¿no? Entonces, dentro de ese sentido, como que él tiene que rodearse un poco más de las necesidades territoriales para poder seguir con los diálogos y también con los líderes y lideresas, porque sin más, este año Colombia ha tenido no menos de 100 personas asesinadas por sus liderazgos sociales en territorios por el desamparo un poco de estos territorios, ¿no? Esto en el sentido de que hay que tener como un poco más de coherencia en términos del proceso, de cambiarle el enfoque de la concepción a las víctimas y a los procesos territoriales, y no tanto, sin decir que hay que desconocerlo, a los actores que están armados, ¿no? Que tienen múltiples dinámicas y que se dedican a múltiples actos delictivos y no en el país, ¿no? Bueno, hay una disputa igual territorial dentro de un mismo territorio, incluso entre esos mismos grupos. Bien, hace poco se cumplieron 2 años del mandato ya de Gustavo Petro en Colombia. Bueno, un gobierno progresista que lidera, encabeza un poco esa ala política en el continente latinoamericano, junto con México, tal vez Chile con Boric.
pero en el caso de Petro, él ha tomado medidas y tiene una retórica un poquito más realmente a la izquierda. Obviamente no es un marxista, no va a romper con el capitalismo, no va a hacer una revolución social, pero ha hecho algunas señales claras de, por ejemplo, de la reforma jubilatoria que quiere imponer, de bajar la edad jubilatoria, quiere lanzar una reforma de la ley de medios, esta ley de los 3/3, de darle 1/3 de la pauta oficial a los medios oficiales. ¿Cuál es tu análisis respecto al gobierno? Bueno, rompió relaciones con Israel, realmente más allá de lo meramente discursivo, tiene actitudes y acciones que muchos gobiernos progresistas de la región no se animan a hacer. ¿Cuál es tu posición respecto al gobierno de Petro? ¿Cuál es tu análisis? Colombia históricamente ha tenido unos procesos de desigualdad demasiado amplios. Es uno de los países más desigual de América Latina junto a Chile y México, en tanto las personas pobres con respecto a las personas que tienen, por decirlo así. Las reformas que él ha intentado impulsar mediante el pacto histórico tienen ese carácter como de intentar acercar a la población, a la sociedad, a los procesos de igualdad, ¿no? No a la precarización laboral, por eso plantea él con todo el pacto las reformas en torno a lo laboral, también la cuestión de la salud, quitándole como el monopolio y las mafias a las empresas prestadoras de salud, lo mismo con el régimen jubilatorio. Ahora, lo complicado en esto es que igual como un proceso de izquierda progresista, porque dentro del pacto como que confluyen esas dos, dado que al ser el primer gobierno que no es de derecha, ultraderecha o fascismo en Colombia, como que confluyen muchas posiciones políticas que no solo es progresismo, sino que también una fuerte tendencia a izquierda, ¿no? En ese sentido es como que hay que pensar que Petro intenta impulsar estas políticas, pero que no es fácil, porque después de una guerra de 60 años y de un país que ha sido desigual por tanto tiempo, obviamente hay muchas contradictores. Ya en política internacional, con el rompimiento a Israel o con sus discursos que ha tenido, incluso en mantenerse un poco neutral en tanto oposición con respecto a elecciones de Venezuela, ha tenido como mucho apoyo, porque no solo habla de las reformas estructurales que tiene Colombia, sino también de las reformas mundiales, o sea, se ha posicionado como uno de los líderes mundiales a nivel discursivo al menos, de cambios estructurales en términos ambientales, laborales o incluso de conflictos bélicos y pacificación. Bueno, y por último, ya agradeciéndote tu tiempo, vos sos migrantóloga, sos una defensora de los derechos de los migrantes, vos misma sos migrante, creo que estás ahora aquí en Argentina, sos colombiana. ¿Cómo ves la política migratoria argentina? ¿Cómo se te ha recibido a vos? ¿Cómo fue tu caso puntual? Y comparándola con la política migratoria colombiana, que también ha tenido que recibir una gran afluencia de venezolanos, ¿cómo ves las políticas migratorias de estos dos países? En el caso del actual gobierno de Javier Milei, la política migratoria se ha tenido un retroceso muy importante, ha hecho reformas jurídicas que nos ha afectado tanto a nivel económico con el crecimiento de las tasas para regularizar migrantes, como el foco y el cambio del migrante a nivel mediático como una persona que viene a invadir y como un enemigo interno. Eso ha hecho también que la noción de la sociedad empiece también a cambiar y a decir que nosotros somos parte de la carga fiscal. A nivel mediático eso es lo que ha impuesto Milei también, pero también influye en cambios normativos que nos está afectando actualmente. Hay que decir, ¿no?, que la política, la ley de migración argentina, que es la 25.871, la cambiaron y que antes era la ley Viderla, ¿no? Pero después de ese cambio, que aportaron muchas personas militantes de Argentina y personas migrantes, se pudo hacer un avance y ha habido un avance, pero ahorita en este momento hay un retroceso. Y en cuanto a las políticas migratorias de Colombia, sí falta mucho, porque es la primera vez que Colombia recibe refugiados inmigrantes a tal escala. O sea, actualmente Colombia es el país que más recibe refugiados de toda la región latinoamericana, que ya van con 3 millones, de gran mayoría de origen de Venezuela, ¿no? Porque tenemos una conexión cultural y geográfica muy importante. Pero no tenemos y no hemos estado preparados. Sin embargo, las organizaciones de migrantes, de colombianos en el exterior,
inmigrantes en Colombia nos hemos organizado para poder impulsar o intentar que se impulsen políticas mucho más humanas, desde el desconocimiento histórico que tiene Colombia de no recibir, sino que ha sido históricamente un país expulsor, en donde se estima que más o menos el 20% de la población colombiana está en el exterior, sobre todo por el conflicto bélico y armamentista que tenemos nosotros, ¿no? Pero sí, nos falta mucho en Colombia para las políticas migrantes, pero de igual, te puedo decir que estamos en ese proceso de trabajo, sobre todo en la colombianidad en el exterior. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por este contacto, te mandamos un abrazo grande y hasta cualquier momento. Gracias, Noah, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, era Jessica Paola Vargas, migrantóloga y militante del Foro Internacional de Víctimas de Colombia. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. La tribu viva. Visita nuestra web y seguinos en las redes politicaglobal.ar. يا يما شفت الحبايب قاموا قالوا السلام. أسياد الحضارة أسياد الطيبة أسياد الإيمان. Y esto que estamos escuchando se llama Salam Nubia, la cantante es Al-Zara and the Nubatons y viene de Sudán. Nosotros nos vamos a ir al continente africano, que hace bastante que no íbamos para allí. Nos tenemos que referir a Sudán, un conflicto que hemos desarrollado en otras ocasiones, una guerra civil que se está llevando a cabo allí hace ya más de un año, que ya van más de 20.000 muertos, 10 millones de desplazados, 25 millones de personas están en inseguridad alimentaria. Ha sido calificada por la ONU como una de las mayores catástrofes humanitarias actuales. Bueno, obviamente junto a Gaza, Haití, hay muchas zonas que están padeciendo realmente una crisis humanitaria muy grave. Pero en esta ocasión en Sudán todo esto ha sido agravado por un brote de cólera que ha habido y bueno, inundaciones que se está viendo en varias partes del mundo, muchas en África, muchas en Europa. Bueno, todo esto ha exacerbado este gran flagelo que están padeciendo los sudaneses. La guerra civil comenzó en abril de 2023. Enfrentaba a las Fuerzas Armadas Sudanesas, FAS, las siglas, con las FARC. Las FAS contra las FARC, que son las Fuerzas de Acción Rápida. Las FAS son las Fuerzas Armadas Sudanesas, es el ejército regular de Sudán, el ejército oficial, digamos, y las FARC son como un grupo paramilitar que conjuntamente ellos habían protagonizado un golpe de Estado en 2021. Esta es la tercera guerra civil que hay en Sudán desde 1956, que se independizó del Reino Unido. Desde entonces ha habido, además de estas tres guerras civiles, unos 20 golpes de Estado, una gran inestabilidad política en ese país. Bueno, como en casi todo el continente africano, siempre que tenemos que hablar aquí, tenemos que hablar de noticias parecidas, guerras civiles, derrocamientos, golpes de Estado, guerras tribales, de una etnia contra la otra, una tribu. Bueno, en este caso de la guerra civil en Sudán, son dos facciones militares que dieron un golpe de Estado conjuntamente en 2021, fueron aliados hasta que estalló la guerra porque la FAS, estas Fuerzas Armadas de Sudán, el ejército regular oficial, no quiso integrar a la otra guerrilla, el ejército paramilitar, la FARC, que dieron el golpe de Estado en conjunto, no las quisieron integrar en el ejército regular y ahí se desató el conflicto de los dos liderazgos. Las FAS, las Fuerzas Armadas Oficiales, están lideradas por Abdel al-Burhan y la FARC, esta guerrilla paramilitar, por Mohamed Dagio, que fue su propio vicepresidente cuando dieron el golpe de Estado. Esta persona de la FARC era presidente y el de la FARC era el vice, el de la FARC presidente y el de la FARC el vice. Bueno, no los quisieron integrar en las Fuerzas Armadas Oficiales, se desencadenó la guerra, bueno, por el liderazgo, por el control del país territorial, y desde entonces están sumidos en una guerra civil que es muy cruenta, muy cruel con los civiles de esa región. La FAS
bueno, como dijimos, está formada por la élite militar, son los soldados profesionales. En cambio, la FARC muchas veces recluta pastores nómades, es esta otra guerrilla que, sin embargo, tienen también un gran control territorial en Sudán. Están divididos, algunas regiones están bajo control de la FAS, otras bajo control de la FARC. Juntos habían derrocado a un gobierno de transición que había habido. Luego del derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2021, fue derrocado por una sublevación popular. Luego de ello devino un gobierno de transición que conjugaba a militares con civiles. Eso duró un par de meses y después estos dos ejércitos derrocaron a ese gobierno de transición y bueno, se desató posteriormente esa guerra civil a la cual nos estamos refiriendo. Y también hay una gran injerencia internacional en este conflicto, a pesar de que los medios, casi no existen los medios occidentales. Acá estoy seguro que no lo vieron en ningún diario, ni en ningún canal de televisión, pero repetimos, hay 20.000 víctimas, millones de desplazados. La injerencia internacional obedece obviamente a que allí en Sudán hay petróleo, el oro negro por detrás. Hay varios países ahí tratando de tener una injerencia en este conflicto. Por un lado está Egipto, que apoya, es afín a la FAS, al ejército regular. Se supone que trata de mantenerlo como aliado por la disputa que el propio Egipto mantiene con Etiopía, allí en África, por la construcción de una represa en el Nilo. Están en conflicto estos dos países, Egipto y Etiopía. Aparentemente Egipto observa que aliándose con la FAS, que es el ejército regular, tendría mayor apoyo para la disputa que mantiene con Etiopía. Israel también apoya al ejército regular por sus propios acuerdos con este país vecino africano y también presuntamente con la mira puesta en los recursos hídricos sudaneses, que también son importantes. En cambio, por el otro lado, apoyando a la FAS, este ejército, esta guerrilla paramilitar, son apoyadas por Emiratos Árabes, que muchos los acusan de hecho proporcionar armamento a las guerrillas de la FARC, según muchos analistas, lo que esto al mismo tiempo impulsa una intervención de Turquía en el sentido contrario. Allí también dos países más metidos en este conflicto. Por el lado de Arabia Saudita intenta postularse como mediador, pero también muchos observadores la ubican cerca del gobierno sudanés, es decir, del ejército regular, lo mismo que Irán. En cambio, Estados Unidos trata de promover la negociación entre ambas partes, mantener una posición neutral. Probablemente detrás de esto esté procurar evitar mayores vaivenes en el mercado petrolero, que ya está de por sí bastante sacudido por lo que es la guerra en Ucrania, la situación en Medio Oriente, la crisis venezolana. Bueno, Estados Unidos trata de mediar para pacificar un poco la cuestión allí entre estos dos bandos en pugna. China, bueno, como siempre, también tratando de mantener una posición neutral y concentrándose en afianzar sus vínculos comerciales con el país, esté quien esté, no apoyar a nadie, ellos van por el lado comercial. Y bueno, Rusia, si bien también aparentemente trata de mantener una posición equidistante, tiene intereses concretos en esta región porque está pretendiendo construir una base naval sobre el Mar Rojo, y esto lo habría hecho virar yendo de un apoyo elíptico a la FARC, esa guerrilla paramilitar, a la FAS, el ejército regular. Bueno, muchos observan esta intromisión de los países extranjeros, una disputa imperialista por el botín de África, obviamente, recursos, petróleo, minerales muy ricos. Tratan de muchos espacios de izquierda, analistas internacionales que se proclaman de izquierda, saludan la intervención de China, como que busca establecer un vínculo con los países africanos de igual a igual, a raíz del comercio versus el imperialismo norteamericano. Yo creo que están cayendo en una trampa. China busca su propia hegemonía imperialista, no es que viene en son de paz. Los chinos están haciendo un trabajo de hormiga por la disputa imperialista, que yo creo que no hay que caer en la trampa de que China representa un sur global, antihegemónico, de China y Rusia, Irán. Bueno, son temas que también hemos desarrollado en otras oportunidades en este programa, pero sí, tener consideración a este conflicto que es muy grave. Realmente la población civil, muchas veces los jóvenes
se ven obligados a unirse a uno de los dos bandos porque, obviamente, imagínense, dentro de esa crisis humanitaria, la situación de empleo, la inestabilidad laboral, económica, el único recurso que tienen muchos jóvenes hombres es pelear para uno de los dos bandos que le ofrecen una pequeña suma o lo que fuera. Se ven forzados a unirse o a la guerrilla o al ejército regular, y las familias tratando de huir de un lado al otro quedan en el medio de tiroteos. Es realmente una situación muy catastrófica que no hay que perder de vista lo que está sucediendo puntualmente en este caso en Sudán y en toda África, que está muy sacudida por varios conflictos que tienen muchas veces foco étnico, tribal, pero también un gran condimento económico. Nosotros vamos a escuchar a una canción que viene de otra parte del mundo, porque también hay noticias desde allí. El fin de semana hubo elecciones, nos estamos refiriendo a Sri Lanka, pasamos de África al sur de Asia. Vamos a escuchar brevemente una canción y les contamos de qué se trata la noticia que viene de ahí. Ronnie Do, your boy Wallace. We got that New York Sri Lanka connection. We get it poppin'. Shout to CMB. Hey, ready? Hands up, let me hear you say. Hands up, let me hear you say. What's goody, ma? Tell me what's up. What's goody, girl? Tell me what's up. Hands up, let me hear you say. Política global. Por FM La Tribu. Temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. La canción que escuchamos se llama Kele y es del artista Ranidu, de Sri Lanka, esta isla relativamente pequeña que está en el sur de Asia, ahí bien pegadito a India, una isla ahí pequeña, si lo observan en el mapa. Tiene alrededor de 22 millones de habitantes, en su mayoría son de la etnia singalés, el 75%, pero la otra etnia que viene después son los tamiles, que son un 15% aproximadamente. Después hay otras etnias presentes allí, pero principalmente es de amplia mayoría singalés y una minoría tamil. Esto de hecho desencadenó una guerra civil entre 1983 y 2009, 26 años, entre el gobierno de Sri Lanka y una organización de etnia tamil que se llamaba Tigres de Liberación del Elam Tamil, que justamente buscaban un estado independiente para los tamiles en el norte y en el este de la isla. Fueron derrotados en 2009, se impuso el gobierno de Sri Lanka, que está ampliamente representado obviamente por la etnia mayoritaria que es singalés. Después de esta guerra civil que terminó en 2009, conviven allí las dos etnias mayoritarias, aunque una ampliamente más mayoritaria que la otra. Pero el fin de semana hubo elecciones presidenciales allí y el ganador fue un partido de izquierda, pero no de estas izquierdas progresistas. Es un partido marxista que se llama Frente de la Liberación del Pueblo, JBP por sus siglas en el idioma singalés, que es el que se habla en Sri Lanka principalmente, también obviamente el idioma tamil, que es la otra minoría, y también el inglés. Pero este ganador de las elecciones, que se llama Kumara Dissanayaka, proviene de una agrupación marxista directamente. Sin embargo, no hay que esperar tampoco que va a ser una revolución proletaria ni nada por el estilo, porque ya lo primero que hizo fue que va a renegociar la deuda con el FMI, y va a tratar de bajar la corrupción. Todo este discurso que tienen los actores progresistas, no es que va a ser una especie de Lula, Evo Morales, Mujica, Petro, no es que va a ser una revolución socialista, pero un hombre de izquierda de un partido marxista que antes era muy marginal y que de hecho tuvo acciones armadas en la propia Sri Lanka en la década de los 70 y los 80. Nuevamente, como estos personajes, ¿no? Mujica, Petro, que fueron guerrilleros y después devienen en políticos del establishment progresistas. El segundo lugar lo obtuvo una fuerza de centroderecha encabezada por Sajid Premadasa, y el presidente saliente, que próximamente va a tener que dejar el cargo, Ranil Wickremesinghe, quedó tercero con apenas un 17,2% de los votos, lo que demuestra el descontento popular.
Recordemos que en Sri Lanka hubo una gran crisis financiera hace poquito, en 2022, hace 2 años. Enfrentó una de sus peores crisis económicas de toda la historia. Fue provocada por el aumento de la deuda, que fue insostenible, la escasez de divisas, bueno, no sé si les suena. Todo esto llevó obviamente a protestas masivas y a la renuncia del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, que huyó a las Islas Maldivas, y allí se hizo cargo el presidente saliente que les mencioné anteriormente, Wickremesinghe, quien fue el que impuso un ajuste y llegó a un acuerdo con el FMI, le dieron allí un paquete de rescate que obviamente, como todos los paquetes de rescate de esta organización mundial económica, incluye medidas de austeridad. Todo esto provocó un gran descontento que se vio reflejado en estos resultados electorales. El ganador de esta agrupación marxista, Dissanayaka, tiene una gran adhesión juvenil, de los sectores juveniles, un gran apoyo juvenil, pero bueno, también tiene un recelo por parte del electorado por todo este pasado armado que les comentaba que ha tenido esa agrupación. Bueno, así la cosa en Sri Lanka, un paquete de ajuste que está manteniendo una deuda enorme con el FMI, tiene que refinanciar una deuda de $3.000 millones aproximadamente. Bueno, el ganador, un marxista, dice que va a renegociar la deuda, bueno, va a patear la pelota para adelante. Toda esta historia que ya conocemos, irá para allí la representante del FMI para negociar y todo eso. Aquí lo conocemos bien, pero estamos llegando al final. Vamos a la última sección del programa. Demasiada información, demasiado análisis, demasiada data. Música, maestro. Hay cosas que pasan en el mundo que desafían toda lógica. Noticias tan bizarras que parecen sacadas de un guión de comedia, pero son reales. El mundo está loco. En Política Global repasamos el suceso más insólito de la semana. Bueno, hoy en esta sección del Mundo está loco, no lo tenemos a nuestro abonado Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Seguramente ya estará próximamente, no lo dudamos. Pero en esta ocasión, de hecho, no es una noticia graciosa, es realmente triste y lamentable, no le queremos dar un tono jocoso. Pero bueno, resulta que los gobiernos en Namibia y en Zimbabue, de nuevo en África, 2 países allí de ese continente, anunciaron planes para sacrificar a cientos de elefantes debido a la superpoblación de estos animales que hay allí, que supera la capacidad de albergar que tienen los parques nacionales de esos países, y a su vez como parte de un plan para reducir los conflictos entre los humanos y los animales. Eso no es lo peor de todo de la noticia, sino que ambos países anunciaron que la carne de los elefantes va a ser distribuida como comida entre las comunidades necesitadas. Bueno, ambos gobiernos justifican estas medidas debido a la superpoblación de elefantes que hay allí y la escasez de alimentos y agua que se vio exacerbada por el cambio climático. Bueno, por supuesto no nos reímos de esta noticia, la verdad que es muy lamentable que maten a los elefantes y muy lamentable que le tengan que dar de comer a la gente con la carne de los elefantes, pero bueno, no deja de ser una noticia bizarra que viene allí de África. No sé cómo sabrán los elefantes, pero bueno, por lo menos parece que van a tener que comer mucha gente en esos 2 países. Nosotros hemos llegado al final, nos vamos con la música de despedida habitual y lo dejamos con la continuidad de Radio La Tribu. Muchas gracias y hasta el lunes.